En medio del debate por concretar mejoras al sistema de pensiones, desde la UDI buscan elaborar un programa para reformar el modelo de las AFP y hacer un aporte también de las propuestas al debate. Queremos analizar esta iniciativa, también otros temas de contingencia. Para eso conversamos con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a usted por la invitación. Diputado, ¿cuál es el objetivo de este trabajo que va a realizar la UDI? Considerando que hay harto material dando vuelta, que hay una comisión Bravo, las propuestas ya están sobre la mesa. ¿Qué es lo que viene a aportar aquí la UDI con este trabajo? Mira, nosotros queremos hacernos cargo de una cuestión que es evidente, que necesitamos y casi hay un consenso en que hay que mejorar las pensiones. Y mejorar, eso significa aquellas personas que hoy día ya están jubiladas, aquellos que están prontos a jubilar y por supuesto también para el resto que todavía tenemos un tiempo más, son distintos tipos de tareas. Entonces, la UDI quiere hacerse presente en ese debate. Una de las últimas cosas que hizo el presidente Piñera fue hacer el libro blanco, en donde ahí venía un diagnóstico súper certero con unas comparaciones, por ejemplo, que derriba el mito que las cajas de previsión en el pasado, es decir, el sistema de reparto, pagan mejores pensiones que las actuales. Yo invito a los televidentes que se metan a la página del ISP y que vean cuánto paga cada una de las cajas y en promedio pagan 208.000 pesos, que es una cuestión súper injusta. Entonces, este tiene que ser un debate sin populismo y sin esa mitología. Y yo no me siento como obligado a defender las cosas que se hicieron en los 80 o en los 90, sino que yo quiero en este caso defender aquellas cosas que sean las mejores para los jubilados, para las personas más vulnerables y también para la clase media. Pero aquí me da la impresión de que hay un consenso, un relativo consenso técnico y académico, incluso político, sobre algunas cosas que son fundamentales. En el fondo hay que aumentar el ahorro. Sí. No se puede mantener el 10%. Probablemente va a haber que subir también las edades de jubilación para hombres y mujeres, igualar y hacer cambios paramétricos. En fin, como que hay un cierto consenso respecto a que las AFP tienen que continuar, y lo dijo la propia presidenta, volver al reparto no está dentro de los planes y tampoco están las propuestas. Por eso le preguntaba cuál era el aporte de la UDI en ese debate, considerando esos consensos o esos pisos más bien de la discusión. Mira, nosotros empezamos a hacer esta discusión antes de que la presidenta hiciera su cadena nacional, hiciera esta serie de propuestas, pero primero me alegra que haya dado ese portazo al populismo y a esa izquierda más radical que dice, mire, botón de reset y borrón y cuenta nueva y vámonos para atrás, una cuestión que no existe. Y entonces que estemos debatiendo dentro de una cancha que sea bastante más consensuada, en que faltaron varias cosas por definir y ahí es donde nosotros queremos tener nuestras ideas, nuestras propuestas. Algunas no estaban incorporadas, que a mí me importa que las podamos discutir. ¿Cuáles, por ejemplo? La de abrir una cuenta por cada niño nacido vivo. Hoy día se paga una pensión asistencial, para que redondeemos la cifra, alrededor de 90.000 pesos, un poquito menos, pero alrededor de 90.000 pesos. Eso significa un costo hoy día que es más alto que si yo agarrara un monto de plata X cuando un niño nace y después de 65 años ya tengo financiado esa misma pensión básica. Eso significa hoy día algo así como 35 UFs cuando un niño nace. Algo así como 800 lucas, 800, 900.000 pesos. Y como son 65 años, la rentabilidad de ese fondo es tantas veces que se multiplica hasta por 20 veces la plata que tú pusiste cuando alguien nació. La ventaja que tiene es que te ayuda a ahorrar más y es un incentivo a ahorrar, porque cuando comienzas tu vida laboral a los 18 años, a los 25, sé que estás en la educación superior, ya tienes un colchón grande. Claro. Entonces cada peso que tú metes significa mayor volumen. Ya habrías visto ya que durante 18 o 20 años ya tienes resultados. Entonces, esa es una cuestión que sí funciona. La otra es el aumentar la cotización de un 10 a un 14 o un 15%. Nosotros estábamos viendo un 14%, pero el 15%, bueno, también obviamente en la medida que sea pausado está bien, pero el destino de esos fondos es muy relevante. Ese punto es súper clave porque he estado en el debate cuando se empezó a desmenuzar ya la discusión. Y la presidenta no lo dijo, así como cuando ella dijo que había que cambiar los parámetros. Eso, subtítulo, cambiar los parámetros significa igualar las edades de jubilación entre los hombres y las mujeres, o probablemente los hombres un poquito más arriba todavía. Pero eso hay que decirlo a pesar de que algunas personas consideren de que es políticamente incorrecto. En todas partes del mundo eso también se está discutiendo y se está finalmente haciendo. Sí. Pero el destino del 5% es relevante porque si todo ese fondo va a un sistema de reparto, lo que ocurre es que es injusto para las próximas generaciones. Es injusto intergeneracionalmente, que se llama. ¿Por qué es injusto? Porque para mantener el mismo nivel de dinero de la pensión que va a financiar ese reparto, los futuros, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener que pagar mucho más que lo que contribuyen quienes hoy día, obviamente quienes se están jubilando, quienes ya están jubilados o quienes hoy día estamos activos en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque van a haber menos niños, menos nietos nuestros.
Por una cuestión demográfica, ellos van a tener que necesariamente cotizar mucho más. Por la relación entre los activos y los que están jubilados ya en el futuro. Hoy día la relación es 1 a 4. Un jubilado por 4 activos. En 15 años más es más o menos 1 a 3. En 25 años más es 1 a 2. Y en 30 o 40 años más es 1 a 1. Pero por el contrario... Eso no cuadra. Esa es la primera cuestión. Y ahí al final termina también siendo más perjudicial para las familias de clase media. A ellos no les es un beneficio esto. Porque también hay otra cosa que es obvia en todas partes del mundo. Quienes tienen más ingresos durante su vida y también su vida laboral, tienen más expectativa de vida. Entonces al final ese termina siendo una especie como de seguro, pero que no va focalizado en los más vulnerables. Entonces, si ese 5% va a las cuentas individuales, es mucho mejor. Ahora, si se mantiene ese 5% directamente en las cuentas individuales, se mantiene la misma lógica de hoy día, que es cada uno se rasca con sus propias uñas. Usted ahorra lo que puede. Si ahorra harto, va a tener una buena pensión. Si ahorra poco, no. Y lo que se busca aquí es precisamente garantizar pensiones a aquellos que con este sistema no pueden, por distintas razones y muchas veces por causas que no están en sus manos, sino que por el destino, por la vida, el lugar donde nació, en fin, que no pueden financiarse una pensión. Mira, lo que pasa es que ese es una de las medidas que hay que hacer. Entonces, aumentar el ahorro, y perdón que haga un cálculo medio latero, pero hoy día nosotros ahorramos el 10% de nuestro sueldo por 12 meses, es decir, 1,2 sueldos al año. Claro. Si como máximo tú trabajas 40 años siempre sin laguna, cosa que no existe, digamos, pero no imagínate que fuera sin laguna ni nada, entonces tienes 48 sueldos. 48 sueldos son 4 años. Hoy día la AFP multiplican eso por 4. Entonces, 4 años a 16 años. 16, sí. Pero eso sería en el mejor escenario. Escenario ideal que no ocurre. Que no ocurre. Y nosotros sabemos que hoy día los hombres están cotizando alrededor de 22 años. Entonces, y las mujeres alrededor de 15, 17. Entonces, obviamente no cuadra porque es la mitad de lo que yo te acabo de decir. O sea, a lo más van a financiar 8 años de jubilación. Por eso es casi obligatorio que tengamos que aumentar la cotización. Y que sea a cargo del empleador es razonable. Pero si es todo a reparto, es un impuesto al empleo. En cambio, si va a la cuenta de capitalización individual, no lo es. Y tiene que entonces complementar con otro pilar, porque tú tienes razón. Dice, ¿qué pasa con aquella persona que tiene bajo salario o que por distintas razones no pudo cotizar? Tú tienes que entonces aumentar el pilar solidario, que ese se financia a través de impuestos generales. O si no, ese 5% en el fondo es un impuesto general, pero que tiene un destino particular, que es lo que la presidenta, además de Colegio de Abogados, dijo, mire, eso no podría ser porque sería un impuesto con destino específico y eso es inconstitucional. Entonces, no nos metamos en ese problema, aumentemos la cotización de cargo del empleador para que produzca el menor efecto posible en el empleo, que vaya a la cuenta individual y fortalezcamos el pilar solidario a través de la reforma tributaria que ya nos hicieron y hagamos que la presidenta tenga que escoger entre el populismo de la gratuidad universitaria, que todavía no sabemos cuánto tiempo más va a ser, o mejorar las pensiones hoy día de los jubilados más vulnerables, de los que van a estar jubilando o aquellos que por distintas razones no pudieron aportar más en esas cuentas. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, es incompatible querer gastar los 3 puntos del PIB que pretenden en materia educacional y además una parte relevante de ello es en los más ricos. Entonces, invirtamos la plata donde hoy día es más necesaria, en la educación inicial, en la educación especial, en el Sename, en las jubilaciones de los adultos mayores, en salud. Entonces, ahí los destinos de los fondos hay que utilizarlos donde sea más justo. Yo creo que es más justo ocuparlo aquí. La última pregunta antes de pasar a otro tema. ¿Cuál es el mayor riesgo, ve usted, del debate que se va a dar en el Congreso cuando ya hay una propuesta concreta? Hay que esperar, yo sé, la letra chica o el detalle del proyecto que ahora tenemos como titulares, como un rayado de cancha, dijo el ministro Valdés. Pero ¿cuál es el principal riesgo de usted en el Congreso considerando estos consensos o pisos que se han establecido? Mira, una de las cosas que ha sido más decepcionante de mis años en política es que, o adentro del Congreso, es que a veces nos dedicamos a agarrarnos a piedrazo en vez de sentarnos a ver cómo mejoramos o superamos los problemas. Entonces tenemos claro cuál es el diagnóstico y más o menos tenemos claro cuál es el destino. Por tanto, las herramientas para lograrlo debiesen ser flexibles y sencillas. Yo agradezco que la presidenta haya dicho que ahora sí que quiere hacer una cuestión de unidad nacional. El problema es que si uno ve las veces pasadas que han dicho que quieren unidad nacional, después prenden la retroexcavadora y nos pasan máquina. Entonces yo espero que no sea así. Y por eso es que es muy importante que todos los partidos tengan sus propias propuestas para confrontarlas, ver en qué cosas tenemos consenso, entonces que se puede avanzar muy rápido, y en cuáles no. El destino de ese 5% va a ser una cuestión que va a estar en disputa. Yo espero que no sea profundamente ideológica, sino que se base en las consecuencias, en la evidencia que existe también en el resto del mundo. Fortalecer el pilar solidario es algo que yo creo vamos a estar en bastante consenso. La AFP estatal, lo comentábamos antes, el problema no es solo la AFP estatal, es que si va a tener o no un subsidio de manera de ganarle siempre a las demás. Y para mí me importaba más otra cosa. Así como el 5%
que va a ir, si no es a cuenta individual, ¿quién va a ocupar esa plata? ¿Quién va a definir el destino de esa plata? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Eso va a significar que van a invertir en una empresa y entonces el Estado va a poner a un político como director de esa empresa, o la AFP estatal, si tiene cargos también directivos eventualmente para poner en empresa. ¿Quién los va a definir? O sea, yo creo que si al final vamos a crear una AFP estatal para que hayan políticos, ex parlamentarios que vayan a estar después mandando en las empresas privadas, me parece que sería el peor resultado posible. Entonces, yo espero sí del debate en la Cámara de Diputados que sea sin populismo, sin agresividad y que sea con la evidencia puesta allí para realmente el consenso que sí tenemos, que es mejorar las pensiones cuanto antes. Diputado, otro tema que queríamos conversar con usted tiene que ver con las elecciones en el partido, en la UDI. Considerando que hoy día conocíamos a través de los medios, quizá usted ya lo sabía de antes, pero Felipe Ward iría precisamente a competir por la presidencia de la tienda gremialista. ¿Usted lo sabía antes? ¿Y qué le parece este escenario que se está generando dentro de las fuerzas al interior del gremialismo? Mira, yo creo que la UDI necesita cambiar. Y hay algunos que creen que la UDI no necesita cambiar mucho, sino que tiene que ser como un cambio, así como un eslogan. Otros que quieren seguir en la misma lógica anterior. Nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que apostar hacia el futuro, a recuperar el sentido común. Entonces, más que en la pelea chica, así como mira, si que este me dijo, este no me dijo, a mí me parece muy bueno que Felipe, que la senadora Van Rieselberghe, que Juan Antonio Coloma, el senador, que si ellos quieren disputar en noviembre una elección para la UDI, bienvenido sea. Lo que necesitamos son distintas propuestas miradas de futuro. Algunos están anclados en el pasado, yo quiero más bien hacer una propuesta colectiva de miras hacia el futuro, para volver a recuperar el sentido común, para no solamente preocuparnos de la UDI, sino que la UDI es un partido, pero es un medio para algo, y ese algo es el país. Nosotros queremos influir en el país. Y hoy día tenemos una cancha que está más verde porque 2 de cada 3 chilenos dice vamos por mal camino y tenemos que ofrecer una alternativa. ¿Y Felipe Ward representa a los que están anclados en el pasado o una propuesta de futuro? No, yo espero que tengamos ese debate de cuáles son las cosas que él quiere hacer. Yo he conversado muchas veces con Felipe y hay muchas materias en las cuales estamos de acuerdo y otras en las cuales estamos en algunas diferencias. ¿En cuáles, por ejemplo? No, lo que pasa es que hay algunas personas, algunos diputados que están con él. Hoy día algunos de ellos salen, a pesar de que no salen con nombre y apellido, salen como citados entre comillas. Sí. Y si ellos tienen algunas diferencias conmigo porque sienten de que la visión de los 70 y los 80... Está bien, ellos pueden seguir en eso. La verdad es que a mí me parece que seguir hablando de Pinochet para el año 2016 es algo que ya... O sea, sorry, pero... Totalmente anacrónico. Completamente. Entonces, y con eso, y con Felipe compartimos esa idea. Entonces, tiene que ser una cuestión, una mirada de futuro. Y yo espero sí, para mí no es un proyecto personal, sino que es un proyecto colectivo. Entonces, lo que es irrenunciable es ese proyecto colectivo de cambio que sea hacia los chilenos, que sea hacia futuro y que no esté ni anclado en el pasado, ni anclado en estructuras del poder que ya no funcionan hoy día. Algunos definen, como Jorge Ulloa, por ejemplo, decía que él era un puente entre los que son más antiguos y la gente nueva también. Y en algunas declaraciones ahí uno entiende como que usted no representaría ese tipo de puente, sino que más bien viene a marcar un quiebre generacional, que usted pretende dejar atrás a los más viejos y tomarse el poder con las caras nuevas en el fondo. ¿Es tan así eso? Mira, yo he aprendido que en política no hay como una sesión así como, mire, pasa usted por acá y yo lo dejo pasar. Esto se gana con ideas, se gana con voto. Entonces, a mí me gusta la democracia, me gusta que sean los militantes los que escojan cuáles son los proyectos que están ahí disponibles. Y la renovación no tiene que ver con edad, eso es completamente absurdo. No es si que el RUT es más grande o más chico, tiene que ver con ideas frescas, con ideas nuevas. Pero seguir pensando de que las ideas que hicieron grande al país en los 80 y en los 90 son las mismas que el 2016, obviamente no funciona, porque son otras lógicas, la estructura de poder cambió. De hecho, yo creo que estamos en un nuevo ciclo de la política, en que antes había un consenso de desarrollo del país que se terminó en el 2010. Y por eso es que estamos en esta crisis de las instituciones, de confianza. Sí. Entonces, seguir como tratando de repetir las mismas soluciones de los 90 y los 2000, por supuesto que hoy día no sintonizan. Diputado, ¿y cómo este escenario que se está trazando en las elecciones internas va a repercutir en la elección presidencial y en particular las decisiones que tenga que adoptar la UDI de cara a esas presidenciales del próximo año? Bueno, yo creo que son en paralelo, pero obviamente están vinculadas en algo, que es que hay algunas personas al interior de la UDI que definieron que el candidato era Sebastián Piñera. Yo creo que la UDI no puede renunciar a tener un programa, a tener unas ideas que mostrarle a la ciudadanía y que esas las encabece un militante del partido para que vaya a una primaria. Yo creo que hoy día, por todo lo que estamos pasando en este nuevo ciclo de la política, la elección
del candidato presidencial tiene que ser a través de una primaria amplia, en que hayan distintos proyectos, y que de ahí entonces tengamos una única candidatura de la cual nos ponemos detrás, pero con un programa. ¿Y la UDI tiene que estar en esa primaria? Yo creo que de todas maneras tiene que estar en esa primaria, no puede renunciar a no tener ese programa de futuro de los próximos 20 o 30 años. Entonces, está muy bien lo que ya se hizo hace 20 o 30 años, pero no podemos seguir viviendo la historia, sino que tenemos que volver a escribir otra historia distinta. Ahora, algunos consideran que Sebastián Piñera es la mejor carta que tiene el sector, y que a veces, si es que no hay una carta realmente buena, que sea realmente competitiva, no vale la pena llevar a ese proceso de primarias a la UDI. Evelyn Matei lo dijo el fin de semana pasado acá, si no hay una carta buena, ¿para qué hacer primaria? Porque la discusión no solamente es sobre los nombres, sino que sobre el contenido de lo que van a llevar adelante esas personas. Entonces no puede ser que los candidatos digan, mira, yo voy a hacer lo mismo que hicimos antes, pero bien ahora. O que vamos a tener que volver a poner sobre los carriles a Chile, lo cual es cierto, porque como dice Jorge Burgo, Chile se descarriló. Lo que pasa es que él era ministro del Interior de la locomotora que se descarriló. Sí. Pero es verdad, se descarriló, tenemos que ponerlo de nuevo en el carril del progreso, de la justicia, de defender la dignidad humana, la sociedad, la libertad. Pero no puede ser solamente con un nombre y que nos diga, mira, él puede hacer lo mismo que hicimos alguna vez en el pasado. Con Lagos pasa exactamente lo mismo. Entonces, discutamos qué es ese algo, cuál es ese relato, hacia dónde queremos ir. Y luego, a continuación, ¿quién? Entonces, a mí sí me parece de que la UDI tiene que tener un programa primero y luego un candidato y que ahí se disputen esas ideas. Y si Sebastián Piñera, lo cual es obvio hoy día, es el que aparece mejor en las encuestas, y si él va a ganar la primaria, bueno, muy bien, que gane la primaria, pero aquí va a haber un conjunto de ideas que tienen que hacerse presente en esa renovación para el próximo gobierno. Diputado Belolio, gracias por haber venido hoy. Muy amable. Muchas gracias a usted. Nos vamos a la pausa en CNN Prime y volvemos de inmediato con más información.